Hola, buenas tardes. Vamos a la segunda parte de la clase. Vamos a hablar de las bases del ultrasonido y de la resonancia magnética o resonancia nuclear magnética. El ultrasonido tiene una historia antigua que diríamos que se inicia con Pierre y Jacques Curie, que eran hermanos. Los dos eran físicos. A Pierre ya lo conocemos por descubrir la radiación junto con María Sklodowska. Jacques Curie también era físico y ambos describieron lo que se llamó el efecto piezoeléctrico, que es muy importante para entender lo que es el transductor de un ecotomógrafo. Posteriormente, Dusick en 1942 empezó a estudiar los efectos del ultrasonido en tumores. Douglas Howry en 1947 creó el concepto de ecotomografía bidimensional y un conjunto de autores, Strater, Bliss, Holmes, McVicar y Brown, iniciaron los ensayos clínicos del uso de ultrasonido. En 1953, Wild intentó estudiar el cáncer de mama con ultrasonidos. Y el avance fundamental ocurre cuando Ian Donald, en 1957, logra determinar las diferencias entre las estructuras sólidas y quísticas mediante la transmisión de ultrasonido, lo que dio inicio a la ecotomografía obstétrica, en que lo fundamental es determinar si una estructura es sólida, tumoral o es quística. Aquí tenemos algún trabajo importante de Ian Donald, que está abajo a la derecha, McVicar y Brown, en la investigación de las masas abdominales con ultrasonido pulsado. Observen ustedes las imágenes que se obtenían en esa época, abajo a la derecha, y los equipos, que eran verdaderos computadores muy grandes, con unas pantallas verdosas. Abajo a la izquierda ustedes tienen el ecotomógrafo. Observen un gran computador a la derecha, una maquinaria asociada a una pantalla donde se obtenía la imagen. Y hay un baño donde se introducía el paciente que estaba con agua que servía para facilitar la transmisión del sonido. De tal manera que no era un examen para nada cómodo. Observen aquí abajo a la izquierda cómo el paciente se metía en un baño de agua y en ese baño de agua se transmitía el ultrasonido para obtener la información. Abajo a la derecha tienen algunos de los primeros ecógrafos cuando se intentaba realizar las ecotomografías en forma parecida a los escáneres. En el Hospital Salvador llegaron ecotomógrafos cuando yo hacía el internado. Eso ya es bastante antiguo, ¿no es cierto? Alrededor de los años 80, 81. Y eran unos equipos muy grandes con unas pantallas verdosas de grano grueso y el transductor parecía un teléfono, una verdadera zapatilla muy grande y costaba mucho manipularlo. Actualmente los ecotomógrafos son muy sencillos y de una alta calidad de imagen. La ecotomografía se basa en el uso de sonido. El sonido es una onda mecánica de tipo longitudinal. En otras palabras, la deflexión del sonido va en el mismo sentido que la propagación. Eso es una onda de tipo longitudinal. Distintos son las ondas transversales, como las olas, en que la deflexión es perpendicular al vector de propagación. El sonido es una onda de tipo longitudinal que es capaz de excitar el oído humano.
el hombre es capaz de oír entre frecuencias de 16 y 20 kHz, de 16 Hz y 20 kHz. Por lo tanto, sencillamente por nuestra capacidad de audición, nosotros decimos que el infrasonido son aquellos sonidos cuyas frecuencias son menores a 16 Hz. Y vamos a decir que son ultrasonidos si están sobre el límite audible, es decir, más de 20 kHz. Es decir, lo que llamamos ultrasonido sigue siendo sonido. Es una onda de tipo longitudinal, simplemente que nosotros no somos capaces de escuchar. Nosotros en ecotomografía usamos del orden de megahertz, o sea, de frecuencias muy elevadas. Un concepto importante es que la velocidad de transmisión del sonido en un medio elástico es constante. Así, por ejemplo, la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo, pero eso es en el aire. La velocidad del sonido depende del medio en que se transmite. En los tejidos humanos, alrededor de 650 metros por segundo en el pulmón, 4080 metros por segundo en la estructura ósea. En un tejido promedio, la velocidad del sonido es de 1540 metros por segundo. La grasa, 1450 metros por segundo, el hígado, 1540, el vaso, 1570 y el músculo, 1585 metros por segundo. Importante que los ecotomógrafos reconstruyen la imagen basados en que el sonido está viajando a una velocidad promedio de 1540 metros por segundo. ¿Cómo emitir ultrasonido? La emisión de ultrasonido depende, como les decía, del efecto piezoeléctrico. ¿Qué es lo que es el efecto piezoeléctrico? El efecto piezoeléctrico es el efecto que se produce en algunos cristales, en particular en los cristales de cuarzo, que al ser deformados producen una diferencia de potencial. Y a la inversa, al aplicarles una diferencia de potencial, se deforman. Es decir, son capaces de traducir energía mecánica en energía eléctrica y energía eléctrica en energía mecánica. Por eso se llaman transductores. Y porque ocurre el efecto piezoeléctrico. ¿Cómo se explica el efecto piezoeléctrico? Ahí a la izquierda ustedes ven una imagen como una estrella de David que muestra la estructura de un cristal de cuarzo. Vamos a suponer que los círculos negros corresponden a sílice y los puntos blancos corresponden a oxígeno. El oxígeno es negativo, el sílice es positivo y por lo tanto cuando está en equilibrio el cristal tiene forma de una estrella de David. Cuando ustedes comprimen este cristal, la estrella de David se deforma y ustedes ven que se acercan las cargas negativas del oxígeno al sílice y arriba entonces tienen dos cargas negativas y una positiva, por lo tanto les queda cargado negativamente, y abajo tienen dos cargas positivas y una negativa y por lo tanto les queda cargado positivamente. Entonces se produce una diferencia de potencial. Eso explica el efecto piezoeléctrico y este efecto es invertible, de tal manera que se puede traducir energía mecánica a diferencia potencial y energía eléctrica a energía mecánica. En otras palabras, si a un cristal de cuarzo ustedes le aplican una diferencia potencial variable con una frecuencia alta, el cristal va a vibrar y va a producir una onda longitudinal que llamamos ultrasonido. La emisión del ultrasonido
se produce entonces en el transductor. El transductor es lo que tiene el radiólogo en la mano cuando hace el examen. Entonces, en este transductor se produce el haz de ultrasonido, que tiene una zona que se llama la zona cercana o zona de Fresnel y una zona lejana o zona de Fraunhofer. La zona lejana es aquella zona donde empiezan a diverger las ondas ultrasónicas, por lo tanto perdiendo resolución lateral. Mientras tanto, en la zona cercana son más lineales pero más inestables. El punto en que cambia la zona cercana a la zona lejana, el punto X, cuando cambia de zona de Fresnel a la zona de Fraunhofer, es el punto X que llamamos el foco, que es aquel punto en que se tiene una mayor resolución de imagen. Un concepto importante cuando uno hace ecotomografía es el concepto de impedancia acústica. Impedancia acústica se refiere a la capacidad de transferir energía a ciertos materiales. No es exactamente lo mismo que el concepto de resistencia. No es lo mismo que resistencia, pero se asocia a la resistencia. Imagínense que tratamos de transferirle energía a una mesa. No es tan sencillo tratar de poner en movimiento una mesa, ¿ya? Por lo tanto, habría una cierta impedancia, en este caso sería impedancia de tipo mecánico. Bueno, esa suerte de posibilidad de transferirle energía a distintos cuerpos se mide con lo que se denomina impedancia acústica y se mide en rails. El aire tiene una baja impedancia acústica, el agua tiene mayor impedancia acústica, la sangre mayor impedancia acústica. Lo que tiene mayor impedancia acústica es el hueso. Fíjense que el concepto de impedancia acústica no es tan intuitivo, ya que, por ejemplo, las velocidades de transmisión del sonido son más rápidas en los cuerpos que tienen mayor impedancia acústica. Eso es interesante porque uno es el concepto de la capacidad de transferirle energía a un medio a partir de otro y lo otro es la velocidad de propagación dentro del medio. La velocidad es mayor en las aguas y en los sólidos, pero la impedancia acústica también es mayor en los sólidos. El aire, baja impedancia acústica, el agua, moderada impedancia acústica, el hueso, alta impedancia acústica. Ese concepto es muy importante para comprender lo que es la reflexión del sonido. La reflexión del sonido en una interfase de diferentes impedancias acústicas. Imagínense que hay dos medios, uno tiene una impedancia acústica Z1 y la otra tiene una impedancia acústica Z2. Entonces, para el paso del sonido, en la interfase ocurre reflexión en la medida que más diferente sea la diferencia de impedancias acústicas. La reflexión del sonido, el coeficiente de reflexión, depende del cuadrado de las diferencias en impedancias acústicas. El cuadrado de las diferencias en impedancia acústica. Si no hay diferencia en impedancia acústica entre los dos medios, no hay reflexión. Mientras más diferente es la impedancia acústica de los dos medios, hay más reflexión. Y fíjense que este concepto es muy importante porque la reflexión del sonido depende de la diferencia en impedancias acústicas. Da lo mismo entonces pasar de aire a hueso que de hueso a aire, porque la diferencia en impedancias acústicas es exactamente la misma. Entonces, de aire a hueso hay gran reflexión y de hueso a aire también hay gran reflexión.
Otro concepto que es importante es el concepto de atenuación. La atenuación del sonido es la pérdida de energía que se va produciendo el sonido a medida que discurre o transcurre por un cuerpo. Va perdiendo energía y va perdiendo energía por transferencia de energía al cuerpo, eso se llama absorción. Va perdiendo energía porque se va produciendo dispersión, difracción, refracción, etc. De tal manera que a mayor profundidad se va perdiendo la calidad de la imagen, se va perdiendo por atenuación. Es importante tener en cuenta que mientras más frecuencia tiene el transductor, hay mayor atenuación. En otras palabras, si ustedes tienen un transductor de muy alta frecuencia, el problema es que se va a atenuar la onda muy rápidamente y no van a poder ver la profundidad. Por lo tanto, no les va a servir para ver profundidad. En cambio, transductores que tienen menor frecuencia van a poder ver en más profundidad. Pero por otro lado, mientras más frecuencia, tienen una mayor definición de las estructuras. De tal manera que si un paciente es obeso, ustedes van a tener que usar un transductor de baja frecuencia a nivel del abdomen. Pero si quieren ver partes pequeñas, por ejemplo, tiroides, o hacer una ecotomografía ocular o ecotomografía de piel, van a tener que usar transductores de alta frecuencia. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando hablamos de baja frecuencia en ecotomografía, estamos hablando de alrededor de 5 MHz. Los transductores de alta frecuencia son de 12, 18 MHz, etc. Ahí abajo a la derecha vemos una ecotomografía en que vemos la vesícula con sus paredes hiperecogénicas, con líquido anecogénico, con refuerzo acústico en profundidad, y dos imágenes hiperecogénicas que corresponden a cálculos y que producen sombra acústica. Finalmente, veamos las bases de la resonancia magnética muy rápidamente. Las bases de la resonancia magnética vienen del magnetismo y pueden partir con Jean-Baptiste Fourier, 1768, que crea el concepto matemático de la transformada de Fourier, de Hans Ørsted, que descubre el magnetismo en los 1700. Posteriormente, Wolfgang Pauli, 1924, propone la existencia del spin en las partículas, es decir, esta rotación particular en las partículas, en particular de los electrones. Jacobo Gorter, que propone que es posible que el protón también tenga spin y que es posible medir el spin del protón. Y posteriormente un conjunto de investigadores que fueron logrando diferencias, distintos avances en la física y que terminan siendo de gran importancia en la medicina. Por eso decimos que en ciencias nadie sabe para quién trabaja. Wolfgang Pauli propuso la existencia del spin y el momento magnético nuclear. Rabi y Gortler midieron el momento magnético nuclear y ganaron el premio Nobel Rabi, ¿no es cierto?, en 1944. Después Bloch y Purcell midieron el momento magnético del neutrón y la resonancia magnética en materia condensada. Y Felix Bloch, Hansen y Packard, la resonancia magnética del protón. Bloch y Purcell recibieron el premio Nobel de Física en 1952. Posteriormente, Hahn obtuvo una señal de pulsos a partir de los momentos magnéticos y Ernst logró estudiar las proteínas basado en la resonancia magnética y creó el concepto de espectroscopía por resonancia magnética. En 1966 recibió el Premio Nobel de Química en 1991.
Odeblad y Lindström lograron medidas de resonancia magnética en células vivas. Mayer Hutchinson, resonancia magnética en ratones. Raymond Damadian logró medir el T1 y T2 en tejido canceroso. Paul Lauterbach logra la codificación de señal de gradientes magnéticos y reconstrucción de la imagen. Y Mansfield y Maudsley obtienen la imagen de resonancia magnética en un dedo en 1975. Y posteriormente, entonces, Paul Lauterbach y Peter Mansfield reciben el Premio Nobel de Medicina en 2003. Ustedes ven entonces que todo este proceso, desde 1924, si empezamos con Pauli, hasta el 2003, en que Mansfield recibe y Lauterbach reciben el Premio Nobel de Medicina, hay grandes avances y muchos premios Nobel. El de Rabi en 1944, el de Bloch y Purcell de 1952, el de Ernst en 1966, hasta el de Mansfield y Maudsley de 1975. Es decir, la historia de resonancia magnética es como la historia de la radiología, que se basa en grandes avances científicos. Aquí tenemos a Paul Lauterbach y Peter Mansfield. Y abajo a la izquierda tenemos al doctor Odeblad, que fue el que medía las señales de resonancia magnética en todas las cochinadas posibles, células vivas, en semen, en células del moco cervical, etc. De tal manera que él era un fisiólogo y él dio los primeros pasos en meter la resonancia magnética en la medicina. Y abajo a la derecha mostramos a Raymond Damadian, que él se autodenominó el padre de la resonancia magnética, porque la verdad es que tuvo trabajos muy bonitos. Raymond Damadian midió el T1 y T2 en tejido canceroso y construyó el primer resonador magnético, que lo llamó el seumatógrafo. Sin embargo, nunca le dieron el premio Nobel a Raymond Damadian por otro tipo de problemas de relaciones entre personas, etc. Pero hay que considerarlo como una de las personas clave en el desarrollo de la resonancia magnética, Raymond Damadian, junto con Lauterbach y Mansfield, y naturalmente Odeblad. ¿En qué consiste la resonancia nuclear magnética? Un resonador magnético, básicamente, lo primero que hay que decir es que no hay radiaciones ionizantes, no es peligroso. No es como la radiación X. Aquí no hay ionización, y ese es un concepto muy importante. Las radiaciones que se producen en resonancia nuclear magnética, aunque se llame nuclear, no tienen nada que ver con ionización. Un resonador magnético es básicamente la cruza de un imán con una radio. Eso es un resonador magnético. Una antena de radio que emite ondas de radiofrecuencia más un gran imán. Básicamente, la resonancia nuclear magnética tiene 3 pasos. Los pasos se llaman orientación, resonancia y relajación. La orientación corresponde a introducir al paciente dentro de un imán y se produce el alineamiento de los vectores magnéticos de cada uno de los protones en el sentido del campo magnético. Posteriormente viene la resonancia, en que al paciente se le aplica una onda de radiofrecuencia, una onda de radio común y corriente, de hecho es una onda FM, una onda de radiofrecuencia con energía igual a la diferencia de energías entre las posiciones particulares que tienen los protones, que se llaman paralelo y antiparalelo. Y lo que logran con eso es rotar los protones a un plano perpendicular al eje del paciente y amplificar la señal
de resonancia magnética. Y posteriormente la tercera etapa, que se llama la etapa de relajación, que corresponde a dejar de aportar la onda de radiofrecuencia y recibir la energía que viene de vuelta del paciente y traducirla a una imagen. Entonces, tres fases: orientación, resonancia, relajación. Orientación, metemos al paciente en un imán. Resonancia, le aportamos una onda de radiofrecuencia. Relajación, recibimos la energía que le aportamos de vuelta y la traducimos a una imagen. Aquí tenemos la etapa de orientación, en que al paciente se le mete en un resonador con un campo magnético externo que llamamos B0, y los protones van a ir girando con una frecuencia de precesión que es proporcional al campo magnético externo y con un ángulo de precesión que es constante de 54,7 grados. De tal manera que cuando uno mete a un paciente en un campo magnético externo, los protones, o sea, los protones hidrógenos, que son los más frecuentes en los sistemas vivos, van a girar con una frecuencia que es proporcional al campo magnético y con un ángulo fijo. Segundo, la etapa de resonancia. La etapa de resonancia se le aplica una onda de radiofrecuencia y se logra que el vector magnético que se genera por la rotación de los protones gire desde el plano que corresponde al eje mayor del paciente hasta un plano perpendicular. Y lo hace con un movimiento que se llama nutación, que es un movimiento espiral. Lo importante en esta etapa, que es etapa de resonancia, es que al aportarle esta onda de radiofrecuencia, ahora los protones se ponen a girar en fase, es decir, todos juntos, y por lo tanto el vector magnético aumenta proporcionalmente a esto. Entonces ya no es un pequeño vector magnético, sino un gran vector magnético en el plano perpendicular. En la etapa de relajación se deja de aplicar la onda de radiofrecuencia. Cuando se deja de aplicar la onda de radiofrecuencia, aquel vector que estaba en el plano perpendicular al eje del paciente vuelve a su posición normal. Y eso se llama la recuperación de la magnetización longitudinal y que se representa en un gráfico que sigue esa ecuación de ahí. Y eso es lo que conocemos como la imagen potenciada en T1. Es decir, la imagen potenciada en T1 es la recuperación de la magnetización longitudinal. Y el tiempo T1 se define como el tiempo necesario para que se recupere el 63,2% de la magnetización inicial. De tal manera que lo que llamamos fenómeno T1 es importante saber que es la recuperación de la magnetización longitudinal una vez que apagamos la onda de radiofrecuencia. La recuperación de la magnetización longitudinal depende de la energía que se le entrega al medio. Ahí arriba a la derecha tienen el gráfico cómo se va recuperando. Las moléculas pequeñas y móviles como el agua ofrecen dificultades para la liberación de la energía. Y también las macromoléculas ofrecen dificultades a la liberación de la energía. Aquellas que facilitan la liberación de la energía en el plano longitudinal son las moléculas de tamaño medio y que tienen una frecuencia de vibración similar a la frecuencia de vibración del hidrógeno con la llamada frecuencia del Larmor. Esas son las moléculas de la grasa. Entonces, la grasa es capaz de recibir muy bien la energía y por lo tanto
la grasa brilla en T1. Entonces, desde el punto de vista práctico, para aquellos que miramos las imágenes, cuando estamos mirando imágenes que están potenciadas en T1, o sea, cuando miramos la relajación longitudinal, la grasa se va a ver brillante. Si ustedes se fijan en la rodilla abajo a la derecha, esa es una imagen potenciada en T1, y ustedes ven la grasa de Hoffa por debajo de la rótula y en el tejido subcutáneo que es brillante. También en el hueso esponjoso hay harta grasa y se ve brillante. Esas son las imágenes que están potenciadas en T1. El segundo fenómeno que se produce es la pérdida de la magnetización transversal. Cuando apagan la onda de radiofrecuencia se pierde la magnetización transversal. Y eso ocurre por la interacción de dos factores. Uno, que son las inhomogeneidades magnéticas, y el otro, la interacción que tienen los protones con los núcleos vecinos. La interacción que se produce con los núcleos vecinos es lo que se llama interacción spin-spin, y las inhomogeneidades del campo magnético se pueden dividir en las inhomogeneidades locales del campo magnético y las inhomogeneidades locales del campo magnético externo. Entonces, la magnetización transversal, que está asociada a lo que llamamos fenómeno T2, se produce por la interacción de los núcleos con los núcleos vecinos y también por las inhomogeneidades del campo magnético. Ocurre muy rápidamente porque con la interacción entre los núcleos vecinos se produce el desfase de la precesión de los protones y por lo tanto se pierde muy rápidamente, se pierde exponencialmente esta señal. El tiempo T2 se llama el tiempo necesario para que se pierda hasta llegar a un 36,8% de la señal inicial. 36,8%. Una cosa importante es que esta pérdida de relajación transversal ocurre muy lentamente en aquellos materiales que son muy homogéneos, porque hay poca interacción spin-spin. Y uno de los materiales que es muy homogéneo es el agua. Entonces, en la imagen que está potenciada en T2, nosotros vemos que el agua es brillante. Ustedes pueden ver ahí una imagen de una rodilla de resonancia magnética potenciada en T2 y en que vemos que tiene un quiste de Baker hacia la región posterior y que se ve como una zona brillante, encapsulada y que corresponde al líquido. Entonces, básicamente tenemos dos fenómenos: las imágenes potenciadas en T1, que son más bien anatómicas, y las imágenes potenciadas en T2, que nos muestran el agua. Básicamente, desde el punto de vista técnico, cuando se hacen resonancias magnéticas, se manejan dos parámetros, uno que se llama el tiempo de eco y el otro que se llama el tiempo de repetición. Entonces, cuando se usa un TR corto y un TE corto, se está mirando una imagen en T1. Si se usa un TR largo y un TE largo, se está mirando una imagen en T2. Y si usa un TE corto pero un TR largo, se está mirando la densidad de los protones. Se están mirando cantidad de protones. Aquí tenemos imágenes que nos muestran las diferencias que se obtienen. A la derecha tenemos una imagen que es potenciada en T1, que es muy anatómica. Observamos la grasa brillante, el hueso esponjoso es brillante, la compacta de los huesos es negra, no tiene señal, y el agua se ve gris. En cambio, en las imágenes de la izquierda, que están potenciadas en T2, se ve que tiene una hidrartrosis, ¿no es cierto?, con líquido a nivel de la articulación de la rodilla,
Y observen cómo los cartílagos que contienen agua, el cartílago hialino se ve más brillante, pero la grasa se ve más opaca. Es importante la imagen en T2 porque la mayoría de los procesos patológicos aumentan el agua libre, ya sea por edema, ya sea por toxicidad celular, por lo que sea, aumenta el agua libre. Entonces, una forma sencilla de imaginarse las imágenes en resonancia magnética es que en las imágenes en T1 uno mira la anatomía y en la imagen potenciada en T2 uno mira la patología.